Fulgrim, de Graham McNeill. La herejía de Horus. Lo que nos supone una prueba también nos supondrá triunfos, y lo que nos duele en el corazón será lo que nos llenará de alegría el alma, ya que la única y verdadera felicidad es aprender, mejorar y perfeccionarse. Nada de esto sería posible si no elimináramos el error, la ignorancia y la imperfección. Debemos pasar por la oscuridad para llegar hasta la luz. El guerrero perfecto, de Fulgrim, primarca de los hijos del emperador. Hablar de la novela de Fulgrim no es solo hablar del personaje que le da nombre, es hablar de su legión, sus hermanos, aquellos que los rodeaban y los sucesos que los fueron transformando, poco a poco, de seres humanos que deseaban alcanzar el ideal de la perfección, a monstruos horripilantes, pasar de un sueño hermoso a una pesadilla lúcida. Sin embargo, mucho de esto ha sido dicho sobre la novela. Nosotros, por el contrario, tomaremos un camino diferente. Realizaremos una breve presentación de la novela con sus elementos más destacables. Analizaremos la misma en cada una de sus partes a rasgos generales para dar un contexto, por lo que habrá spoilers. Una vez dado el contexto, daremos un breve resumen de los puntos importantes tratados en las partes. Hablaremos sobre los recursos narrativos empleados, elementos clave, los personajes centrales de la novela, el contexto según el trasfondo de Warhammer y nuestra apreciación crítica del trabajo presentado por el escritor. Datos bibliográficos e índice de la novela. La novela fue escrita por Graham McNeill en 2007, siendo el quinto libro de la serie La herejía de Horus, y está compuesta por la introducción clásica a la herejía de Horus, una rápida puesta en escena, el Dramatis Personae, que es el reparto de la obra, y 5 secciones temáticas, divididas cada uno por 5 capítulos, dando un total de 25, y estos, a su vez, están divididos en 3 ideas, sucesos que ocurren en el transcurso de este. Algo curioso a destacar de los libros de la herejía de Horus es que su disposición rememora mucho las óperas trágicas de los siglos XVII y XVIII, coincidiendo mucho esto con su estética barroca. Esta novela fue editada en inglés por Black Library, la editorial de Games Workshop para sus trabajos literarios, y en español fue traducida y editada por Timon Mas. Partes y capítulos. Preludio. El único paraíso verdadero es aquel que hemos perdido. Pandorus Shen, filósofo del autarca noveno del bloque indonésico. Como tal, esta no es una de las partes, pero comprende la dedicatoria de la novela por parte del autor, la puesta en escena del contexto narrativo de la obra, que es la herejía de Horus, el Dramatis Persona y algunas citas. Esta parte, como mencionamos antes, tiene la composición propia del reparto de una ópera italiana del barroco, indicando el nombre del actor, personaje y el papel que juega dentro de la obra. Es un detalle interesante y lógico debido a que muchas veces el público objetivo de la novela ya conoce a los personajes y viene a ver su historia, aunque una persona que llegue conociendo poco o nada de Warhammer puede resultarle algo chocante esta sección. Parte primera. El guerrero perfecto. La perfección no se logra cuando no queda nada más que añadir, sino cuando no queda nada más que quitar. El hombre de piedra, de Ostian Denafur. Esta sección está dividida en 5 capítulos, que son los siguientes. Capítulo 1. Recital. Ver a través. La Eran. Capítulo 2. La puerta del Fénix. El águila mandará. En el fuego. Capítulo 3. El coste de la victoria. Por el centro. Depredador. Capítulo 4. La velocidad de la guerra. Un camino más largo. La hermandad del Fénix. Capítulo 5. Ahogados. Seguida al ave de fuego. El templo del exceso. Esta primera parte sigue 4 historias paralelas en el proceso de la conquista de la Eran. Ostian Delafur, Solomon Demeter, Julius Caesoron y Fabius Vides. En cada una de las historias se nos muestra una parte de lo que compone la legión. La de Delafur nos muestra el entorno humano de este, explorando las relaciones entre rememoradores, una suerte de cronistas, y lo que ellos perciben que sucede. La de Demeter nos muestra el duro combate que tiene lugar en la superficie del planeta a conquistar, donde las exigencias de su primarca los llevan a tener altas pérdidas en combate, y su lealtad empieza a flaquear al ver las transformaciones tempranas de su amada legión.
La de Julius nos muestra cómo, poco a poco, la Legión empieza a verse putrefacta desde dentro, de la corrupción que empieza a carcomer a sus hermanos que tanto quiso. La de Billis nos muestra esa obsesión subyacente en cada uno de los legionarios, ese deseo enfermizo de ser mejores a cualquier coste, incluso si eso significa consumir drogas peligrosas derivadas de alienígenas a quienes aborrecen. El clímax de esta parte sucede en la conquista final de la Erand, cuando Fulgrim obtiene la espada alienígena que posee dentro de sí un horrible ser, aún de naturaleza desconocida, y el templo que empieza a corromper a todos los miembros de la expedición que entraron en él. Parte segunda. El Fénix y la Gorgona. No podemos hacer esto solos. Hemos tratado durante meses de cumplir esta misión por nosotros mismos, cuando debería haber sido evidente que no podíamos. En todas las cosas debemos erradicar la debilidad, pero, queridos hermanos, no es una debilidad pedir ayuda. La debilidad es negar la evidencia de que esa ayuda es necesaria. Luchar sin esperanza, cuando hay quienes nos prestarían su apoyo sin dudarlo, es de locos. Y yo he estado tan ciego como todos ustedes. ¡Pero ya no! Ferrus Manus, primarca de los Manos de Hierro. Esta sección está dividida en 5 capítulos, que son los siguientes. Capítulo 6. Diáspores. Corazón ardiente. Jóvenes dioses. Capítulo 7. Habrá otros océanos. Recuperación. El Fénix y la Gorgona. Capítulo 8. La pregunta más importante. El Señor de la Guerra. Progresos. Capítulo 9. Descubiertos. Blake, un consejero honesto. Capítulo 10. La batalla de la estrella Carolis. Hacia el centro. Nuevos límites de la experiencia. La segunda parte nos abre con el punto de vista de Ferrus Manus, el mejor amigo de Fulgrim, contándonos cómo se conocieron y forjaron su vínculo. Seguimos además las historias de Gabriel Santar, palafrenero del Primarca, y Valhan, capitán de la nave Ferrum, mientras exploramos los primeros pero irreversibles cambios de la Legión de los Hijos del Emperador. Parte tercera. Visiones de la traición. Estoy de acuerdo, pero he visto un momento en la siniestra oscuridad del futuro lejano que nuestra falta de actuación será nuestra perdición. Eldrath Ulfweir, vidente de Ulfweir. Esta parte, a su vez, también está dividida en 5 capítulos que son los siguientes. Capítulo 11. El vidente. La anomalía Perdus. El libro de Urizen. Capítulo 12. No hay pureza en el orgullo. Paraíso. Jamás será terminado. Capítulo 13. Nuevo modelo. Mundo virgen. Mama Juana. Capítulo 14. Hacia Tarsos, la naturaleza del género. Advertencia. Capítulo 15. El gusano en el corazón de la manzana. El llamado de la guerra. Kensha Maela Kane. La tercera parte representa por completo el punto de inflexión de la novela, pues nos narra las terribles visiones de Eldrath Ulfweir respecto a la raza humana y su premonición sobre la herejía de Horus aún sin pasar. Es en esta parte cuando quedan definidas por completo quiénes se quedarán leales al emperador y quiénes se sumarán a la traición de su primarca. La naturaleza del ser de la espada Laeran, si bien aún desconocida, se empieza a mostrar, y la orilla a la expedición a un choque brutal, sellando los acontecimientos posteriores. Es en esta parte cuando conocemos a Saul Tarvitz y los acontecimientos sucedidos en Muerte, un planeta que puso al límite de sus capacidades a 3 legiones de los marines espaciales. Parte cuarta. El umbral. Jamás sabrás lo que es ir demasiado lejos hasta que hayas llegado más allá. Te conozco, Fulgrim. He probado los deseos prohibidos que mantienes encadenados en los rincones más oscuros y ocultos de tu alma. Es mejor matar a un bebé deseado en su cuna que cuidar a uno que no se desea. Un consejero honesto.
Esta parte, también como otras partes de la novela, se divide en 5 capítulos. Capítulo 16. Dar cuentas. Cicatrices. Mi miedo es fracasar. Capítulo 17. Nada que vaya contra tu conciencia. Capítulo 18. Órbita profunda. Decisión. Caminos separados. Capítulo 19. Un error de juicio. Capítulo 20. Un viaje difícil. Istvan 3. Un fracaso perfecto. La cuarta parte es el crescendo de la tragedia que tendrá lugar en la novela. Exploramos a detalle cómo es realizado el último empujón para incitar a Fulgrim a rebelarse contra el emperador, y cómo se purga a la legión de los elementos que aún le son leales a este. Conocemos a Horus, señor de la guerra, y a Erebus, capellán de los portadores de palabra, quienes atraen con promesas y retórica a Fulgrim a su lado. Contemplamos el final amargo de Vespasian, Demeter, Tarvitz y otros varios personajes que hasta ahora habían sido parte importante de la narrativa de la novela. Sin embargo, todo esto es aún el preludio para el gran final. Última parte. Parte quinta. El último Fénix. No, Horus, no voy a hacerlo. Esos gritos de angustia son un gran aliento para mí. No me siento tentado de dejar que desaparezca, ya que disfruto mucho de nuestras conversaciones y la verdad es que dudo mucho que me canse de ellas. Gran demonio de Slanesh, poseedor de Fulgrim. Esta parte, como las demás partes, también está dividida en 5 capítulos. Capítulo 21. Venganza. El precio del aislamiento. El hijo pródigo. Amor marcado por la muerte. Capítulo 22. Mundo de muerte. La trampa está preparada. Mara Vigilia. Capítulo 23. La batalla de Istvan 5. Capítulo 24. Hermanos con las manos ensangrentadas. Capítulo 25. La matanza. Demonio. El último Fénix. Este es el cierre de la novela. El drama se completa y, si bien es predecible, más aún para quien sabe del trasfondo de Warhammer, es bastante singular. Es el final amargo de Delafur, el artista, la muerte del gran amigo y hermano de Fulgrim, Ferrus Manus, la batalla horripilante y sangrienta de Istvan 5, el ajuste de cuentas, el triunfo de Horus y el amargo final del propio Fulgrim, encerrado en una pintura de su propia imagen. La novela acaba como si en verdad se tratara de una obra de teatro, dejando que un velo figurado caiga cuando se cierra la narración de esta misma. Los personajes. Los monstruos, demonios o bestias suelen parecernos horribles, pero ¿sabemos cómo surgen? Muchas veces no sabemos. Es entonces cuando la luz del conocimiento nos ilumina y caemos en la cuenta de que quizás no son tan diferentes a nosotros. Tan solo eligieron otro camino desconocido. Como se dijo antes, hablar de esta novela no es hablar del universo de Warhammer ni de las complejas relaciones y sucesos de este, sino de sus personajes. A diferencia relativa de la narrativa de Warhammer 40.000, las novelas de la herejía de Horus hacen énfasis en la parte humana de sus personajes, para bien o para mal. Se intenta, mediante la exposición de estos, que podamos empatizar, o si no lo hacemos, al menos podamos entender qué los lleva a tomar los derroteros por los que avanzarán en el futuro. Si bien el elenco de la novela es enorme y su contribución a la misma es importante para entenderla, solo nos centraremos en los personajes cuyas narrativas permiten a la novela explorar los sucesos acontecidos y su amargo final. El elenco relevante de la novela es el siguiente: Fulgrim, primarca de los hijos del emperador; Ferrus Manus, primarca de los manos de hierro; Vespasian, comandante de la legión; Eidol, comandante de la legión; Julius Caesar, capitán de la primera compañía; Solomon Demeter, capitán de la segunda compañía;
Saul Tarwitz, capitán de la 10ª compañía. Lucius, capitán de la 13ª compañía. Ostian Delafou, escultor. Bekwa Kinshka, compositora. Lo recuerdo perfectamente, apotecario. Mi padre me dijo que era mejor que ese accidente me hubiera ocurrido al principio de la vida, ya que de ese modo despertaría al ave fénix que hay dentro de mí, y ella me haría renacer de las cenizas. Fulgrim es el personaje central de la novela, y quien nos muestra, en marcos generales, cómo la búsqueda enfermiza y obsesa de la perfección solo lleva a la total autodestrucción. Fulgrim empieza la novela como un personaje arrogante, déspota, pero con un exquisito tacto para tratar con quienes lo rodean. A medida que la novela transcurre, el personaje pasa de la arrogancia a la soberbia y la navidad. Poco a poco, el personaje despliega más y más de su desdén por quienes él cree no son perfectos. Mucho se ha dicho de este personaje que explora la profundidad del alma humana, pero no es así. El personaje parte de la arrogancia hacia la soberbia, del ardiente deseo de ser perfecto a la obsesión enfermiza de ser el mejor a simplemente sentirse el mejor, superior a todos. No se trata del alma humana, ni de un personaje magnífico, sino del requiem de una persona que ya ha sido condenada desde que la novela empezó. El punto de la corrupción de Fulgrim es, como se dijo antes, el requiem de un hombre muerto al mismo momento de haber nacido. Traiciona al emperador no por un alto ideal como Lorgar o como una venganza personal como Perturabo, sino por puro y simple orgullo, vanidad, arrogancia y al final, lo que es peor, creerse mejor que él. Lo único que veo aquí es traición, Fulgrim. No estás hablando de recuperar lo que ganamos. Estás hablando de traicionar todo lo que defendemos. Ferrus Manus. Ferrus Manus es la contraposición absoluta de su hermano Fulgrim. Austero, directo, poco dado al arte que no sea de la guerra y de motivos claros. Si bien persigue la perfección, esta no es su fin absoluto, sino un medio para alcanzar la mejora. A diferencia de los hijos del emperador, su legión cree en el perfeccionamiento mediante la mecanización, es decir, a la instalación de prótesis de esta. No contiene nada. No tiene nada. Mátalo. Retrato de Fulgrim. El comandante Vespasian representa, a nivel filosófico, los ideales fundacionales de la Legión. Es un personaje de ética bien demarcada que, si bien cree en la búsqueda de la perfección, no la ve como un fin, sino un medio para mejorar su servicio al emperador. La muerte de este a manos de Fulgrim representa el punto de no retorno de la Legión al caos. El señor de la guerra ha reclamado de nuevo la ayuda de nuestra legión en una batalla. De este modo, reconoce nuestra capacidad y le agradecemos esta oportunidad de demostrar nuestra superioridad. Debemos aplastar una rebelión en el sistema Istvan, pero no combatiremos solos. Eidolon, comandante de los hijos del emperador. El comandante Eidolon es el extremo opuesto a Vespasian. Casi igual de arrogante que su primarca, representa el extremo más salvaje de la obsesión por siempre ser el mejor, el más alto, el más vistoso. El personaje, lejos de tener realmente una construcción o deconstrucción, es visto como caer en una vorágine de bajas pasiones, pues en realidad no se le impone ningún límite. Como dato adicional, el término Eidolon viene de la mitología griega, refiriéndose a un doble fantasmal de una persona fallecida, carente de personalidad y o rasgos distintivos, muchas más de las veces siendo una mera sombra, solo reconocible por personas que hayan sido cercanos al fallecido. El conocimiento no es más que una percepción del sentido. La permisividad es la fuente de todas las cosas en la humanidad, y la razón la única traba que se le impone a la naturaleza. La consecución del placer definitivo y de la experiencia del dolor son el final y el propósito de toda la vida.
Cornelius Beck. Julius Caesar es el ejemplo perfecto de la transformación en el seno de la novela. Un personaje cuya motivación pasa por el cumplimiento del deber y la obediencia, y la ascensión a la perfección, a la megalomanía, ambición desmedida y la depravación más absolutas en nombre de las nuevas sensaciones que le proporcionan las drogas que produce la Legión. Marius, no todo el mundo puede ser capitán. Necesitamos tanto guerreros como líderes. Hombres como tú o como yo, llevaremos a la Legión a la grandeza. Tomamos fuerza y honor de nuestro primarca y de los comandantes generales. De nosotros depende transmitir todo lo que aprendemos de ellos a los que están debajo de nosotros por el escalafón. Los oficiales del frente, en ese caso, forman parte de ese proceso, porque toman nuestro ejemplo y transmiten nuestra voluntad a los guerreros. Solomon Demeter. Solomon Demeter es el capitán de la segunda compañía y representa la parte leal, pragmática y con claridad de propósito de la Legión, extrapolando el sentir de Vespasiano. Sin lugar a dudas, Solomon Demeter es el gran coprotagonista de la novela, siendo, de hecho, la antítesis de Fulgrim mismo. Se trata, pues, de un personaje que contrasta con todo aquello que lo rodea, arrogancia, soberbia, complacencia, entre otras cosas, de la Legión, ya que se rige por un sistema simple pero efectivo de ética y moral. Al ser ese contrapeso, todas las acciones que éste lleva a cabo son, en realidad, las que marcan el tono de la novela, y lo que la convierten de una tragedia sin más en un requiem. Como dato curioso, Solomon es una variante de Salomón, el rey bíblico caracterizado por ser sabio, y Demeter es una referencia directa a la diosa Demeter, señora de las cosechas y por lo tanto, garante de la felicidad, además de ser una de las diosas del inframundo. Solo sirvo a la Legión al máximo de mis capacidades. Saúl Tarvitz. Saúl Tarvitz es, dentro de la novela, el ejemplo de una nueva generación, si bien de corta vida, que se alza contra los excesos y abusos de aquellos que le dieron la espalda a los ideales fundacionales. Si bien se comporta como un personaje secundario durante parte importante de la novela, hacia el final, durante los eventos de Itzban III, cobra una importancia capital al liderar a los astartes leales de las legiones traidoras durante su última defensa. No, por supuesto que no. Pero el resto de ellos son poco mejores que los bárbaros de Rus. Gente inculta y sin la elegancia y la perfección de nuestra legión. En todo caso, la campaña de muerte demostró nuestra superioridad sobre los lobos lunares. Lucius, por el contrario, es el ejemplo perfecto de la traición en su máxima expresión dentro de la novela. Su personaje, siempre movido por el ego y orgullo heridos, lo empujan a traicionar a su amigo, Saúl, engañar a su comandante, Solomon, y matar a muchos de los que consideraba hermanos en Itzban III, para abrirle paso a Eidolon. La historia de Lucius no queda limitada a esta novela y, posteriormente, forma parte importante de los placeres degenerados que se apoderan de la Legión. El peligro para la mayoría de nosotros no es que nos propongamos algo muy elevado y fallemos, sino que nos propongamos algo muy humilde y lo logremos. Ostian de la Fur. Ostian de la Fur es la demostración dentro de la misma novela de que la perfección es una quimera que solo consume a quienes la persiguen. Él, mediante diálogos clave, muestra que su arte, el área de trabajo, está ligada a la pasión y por lo tanto, la perfección llega a ser inhumana, contraria a la persecución de algo bueno. Su relación con Fulgrim marca el rápido deterioro de la calidad moral de la Legión, y su muerte muestra la futilidad de la búsqueda de la perfección, siendo su estatua del emperador su obra más hermosa. Debo admitir que encuentro la idea de la guerra bastante emocionante. ¿Tú no? Hace que se le acelere el pulso y se encienda en las entrañas con esa masculinidad del asunto. ¿No te parece, hostia? Bekwa Kinshka. Bekwa Kinshka, por su parte, es el equivalente femenino de Fulgrim dentro de la novela. Arrogante, pretenciosa, se cree ama y señora de todos aquellos que la rodean por sus talentos innatos, su belleza y sus contactos. Sin lugar a dudas,
ella representa mejor ese enfermizo complejo de superioridad del que muchos miembros de la Legión, tanto de la expedición como de la misma, sufrían dentro de la novela. El demonio le dio la espalda al retrato y se encaminó a la salida del teatro mientras el último de los focos parpadeaba hasta apagarse, dejando al último Fénix envuelto para siempre en la oscuridad. Breve crítica a la novela. Las novelas de Warhammer son caracterizadas por lo general por el recurso de la prosa púrpura que será explicada a continuación. La prosa púrpura es reconocible por el exceso de metáforas, imágenes, hipérboles y o descripciones detalladas sobre un objeto concreto de la narrativa, casi siempre la descripción de un personaje o paisaje, aunque en ocasiones también puede usarse como parte de un inciso de diálogo. Este tipo de narrativa suele ser bastante negativa debido a la sobrecarga innecesaria a los objetos narrativos y el trabajo en sí mismo, de modo que si el lector no está familiarizado con las descripciones o palabras, éste puede perder rápidamente y con buena razón el interés por la obra, por muy buena que se reclame que es. Esta apelación viene desde el período de Roma, por cierto. Se introdujo esta definición dado a que es necesario conocerla para hablar del principal problema de la novela, la mentada prosa púrpura. Si bien este elemento barroco, es decir, extravagante, recargado, debería quedar bien en concordancia con el universo, ya que este, de hecho, es bastante barroco, sucede que suele distraer de lo que de verdad está pasando, y por lo tanto disocia lo que se le comunica al lector. Conectado a esto, el hecho de querer engrandecer todo lo que rodea a Fulgrim, tanto como el resto del elenco de los personajes, hace que la narrativa se resienta. Por este motivo, la lectura, si no se conoce los personajes o el contexto, puede ser aburrida y hacer que el lector abandone con rapidez el trabajo. Consideraciones finales sobre la novela de Fulgrim. El dictamen del templo es que se ha tratado de una novela sobrevalorada por algunos personajes de varias plataformas con cierta influencia en el medio. Hablando con total objetividad, la novela no es la demostración de la oscuridad o la luminosidad del alma humana, sino que la historia al final, obvio, es un crepúsculo de personas que se creen superiores a los demás. Quienes no se rigen por este parámetro son las grandes víctimas de la novela. Fulgrim, al contrario de lo que se haya dicho, no empieza como un personaje con altos ideales, sino de hecho como un megalómano y narcisista de temer. La Legión no es un ejemplo de eficiencia y disciplina, sino de arrogancia y pretensión. La mayoría de los rememoradores, los artistas de la expedición, son niños mimados o personas que desde el principio persiguen sus propios placeres banales. El otorgar a esta novela el título de ejemplo de la profundidad del género humano es injusto, ya que no es profunda ni espectacular, sino que, de hecho, y como hemos dicho antes, es la narración de un funeral anunciado desde que la misma novela empieza. ¿El templo recomendaría esta novela a otras personas? De buenas a primeras, siendo objetivos, no. Para una persona que no conozca Warhammer puede, y con toda la razón del mundo, verse repelido por la obra. Otros fanáticos de Warhammer, además, ya podrían haberla conocida o leído, por lo que sería un público poco efectivo de promocionar. Generalmente, de hecho, los seguidores de Warhammer suelen leer novelas temáticas de su legión o capítulo favorito de marines espaciales, si es que siguen ese tipo de facciones. A los primerizos que entran al universo para conocer la herejía de Horus a foro particular, sería mejor que se leyese la trilogía de apertura de la misma, la leyesen Los Mil Hijos del mismo autor, o El Primer Hereje de Aaron Dembski Broughton, que de hecho es uno de los mejores autores dentro de Warhammer. La novela, por otra parte, de hecho, puede ser leída bastante bien después de la trilogía de apertura de la herejía de Horus y los libros ya mentados. Para aquel que se introduce al universo, tenga mayores referencias de todo cuanto sucede y sucederá. Cierre. A lo largo de nuestro recorrido, hemos cimentado los pilares del imperio de la humanidad y hemos profundizado en la mente de un primarca, llevándolo a traicionar a su padre, el dios emperador de la humanidad. Sin embargo, como siempre, nos quedan algunas preguntas abiertas. ¿Qué le dio forma a la herejía de Horus? ¿Cuál es ese susurro maligno que seduce hasta los más fuertes? Esos serán preguntas de otro video. Pese a nuestro dictamen en aras de mantener la consecución de la meta del templo, ¿te gustaría que él mismo narrase la novela? Déjenmelo saber en los comentarios.
Desde las cámaras del templo, por cierto, queremos enviar un cálido saludo a nuestros incombustibles amigos, Marina y Sartre, la gran dibujante de Warhammer, y nuestro compañero, Helio Secundus. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerda suscribirte si te gustaría ver más videos así. No olvides encender tu campana para recibir nuestras últimas notificaciones. Comparte con tus amigos y dale a me gusta, ya que eso nos ayudaría a seguir creciendo en esta sagrada misión. El Templo de Hermópolis y yo, Diehut y el Escriba, te desean una feliz semana.